Colombia, uno de los países donde las personas son más felices. Por otro lado, les contamos que las autoridades investigan la muerte de la comandante de la policía de Providencia después de denunciar acoso laboral por parte de un superior. Donde la biodiversidad y la riqueza unen. La Guajira es un departamento en donde el hambre es paradójicamente el pan de cada día. Entre el 1 de enero de 2023 hasta el día de hoy, 59 niños y niñas que ni siquiera alcanzaron a cumplir los 5 años de edad murieron de desnutrición en Colombia. Donde somos grandes exportadores de alimentos. Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. El 1% de la población obtiene el 18% de los ingresos del país. La brecha que se ha construido entre ricos y pobres se puede ver en los barrios informales o autoconstruidos. Y aún así Colombia tiene un lado muy oscuro del que muy pocos se atreven a hablar. Ese mismo lado que hoy precisamente vamos a ir a recorrer. Hoy nos internaremos en uno de los barrios más pobres de uno de los pueblos de Colombia para desenmarañar la cruda verdad que se vive en este país. Este es el lado oscuro de Colombia. Colombia tiene muchos lugares que enamoran, paisajes hermosos que no tienen nada que envidiarle a ningún otro lugar del mundo, ríos, desiertos y montañas que son simplemente el orgullo de este país. Pero tristemente, siempre hay dos caras de la misma moneda. Bienvenidos al barrio La Aurora, un lugar al que no muchos se atreven a ir. Un lugar en el que precisamente si tuvieras un plan turístico, no sería precisamente el que. Pero esa es la realidad de familias, que día a día hacen lo posible para poder sobrevivir. Y es que este barrio empezó como la mayoría de zonas de tolerancia del país. Personas víctimas de la violencia y con pocas oportunidades, que acabaron desplazándose a esta zona y construyendo sus asentamientos, sus casas, sus lugares donde... Y pues, obviamente, la mayoría de estos barrios no son planificados ni organizados. No cuentan con una estructura como la que tendrían la mayoría de barrios con apoyos del gobierno. Este es un lugar que se fue formando poco a poco, con el sudor de la frente de sus habitantes. Un lugar en el que, por cierto, a día de hoy viven aproximadamente 350 familias que tienen que vivir en estas condiciones. En un barrio con una deficiencia estructural, deficiencia de servicios y básicamente deficiente en todo lo fundamental que necesita una familia para tener una vida realmente digna. ¿Y qué mejor? Para conocer el barrio, sus cosas buenas, sus cosas malas y todo lo relacionado a él, que precisamente una persona que por temas de seguridad le censuraremos el rostro, lo trataremos con el nombre de Arturo. Pues Rayito, le cuento de mi historia de mi vida. Yo hace aproximadamente estoy aquí en el barrio 26, 27 años. Ha sido el establecimiento de mi vivienda durante todo ese tiempo. Me acogieron muy bien, estoy sumamente agradecido de aquí de las personas de aquí de Marsella. Y ya estando aquí en el barrio precisamente, y como ustedes pueden ver, la mayoría de casas son precisamente de bloques de ladrillo y de concreto. Paredes grises que poco a poco se han ido deteriorando y llenando de humedad. Casas de 1 o 2 plantas donde la mayoría de familias tienen que amontonar. Casas que fueron precisamente hechas por las mismas personas del barrio. Muchas de ellas ni siquiera pueden contar con las cosas fundamentales. Baños en óptimas condiciones, cocinas cómodas o lavadoras que faciliten el trabajo. Siendo precisamente casas que no llegan a costar más de 40 millones de pesos. Y siendo conscientes y teniendo el contexto de que en una ciudad un apartamento realmente pequeño no suele bajar los 200 millones de pesos, es un dato sobre todo muy inquietante. Y es que como ustedes pueden ver, esta es la estructura de la mayoría de estas casas. Casas en bareque, casas en ladrillo, casas que no están en las condiciones más óptimas. Y obviamente en comparación a casas de barrios de lujo o de estratos medios, sí se nota la gran diferencia en las condiciones en las que pueden estar estas casas. No solo eso, sino la diferencia en las fachadas, teniendo que extender la ropa en la parte de afuera, puertas dañadas, ventanas en madera, detalles que son muy impactantes, pero que son muy característicos en toda la arquitectura, en todas las casas, que hay no solo en este barrio, sino en la mayoría de lugares de estratos bajos en Colombia. Eso sí, aunque para muchos estos podrían ser casas en las que no les gustaría vivir, me gustaría que escucharan la historia de Arturo, pues me parece una historia sumamente interesante sobre el esfuerzo, la gratitud y cómo fueron las mismas personas, sin ayuda del gobierno, sin ayuda de nadie, quienes lograron levantar un barrio ladrillo a ladrillo. Mi niño, de pronto hay privilegios de Dios. Yo creo que yo fui privilegiado de Dios nuestro Señor desde 13 años antes de venir para acá, para Marsella. Yo antes 13 años, 12, 13 años antes de venir para acá, para Marsella, a radicarme aquí, tuve un sueño. Veía una mano de aquí para abajo, solamente una mano. Y me decía, esta es la casa suya. Daba una pausa. Volvía y me decía, esta es la casa suya. Otra pausa y esta es la casa suya. Yo al otro día desperté y le dije a mi señora, le dije, mamita, que le parece que me salió con una casita acabadita, una casita viejita, acabadita, pero como me gusta a mí, con el frente como me gusta, un altor muy elegante como me gusta a mí. Y me dijo, ¿y a dónde está? Y le dije, no sé, para nada, no sé. Algún día le contaré. Vine aquí a Marsella a trabajar a la cooperativa. Cuando dejé el oficio de la banistería, cuando ya estábamos más o menos bien ubicaditos, que ya eran 250, 300 arrobas de pasilla que compramos en la quincena, me encontré una señora por aquí y me dijo, oiga señor, buenos días. Y le dije, buenos días señora, ¿cómo está usted? Y me dijo, muy bien. Me dice, oiga señor, ¿qué tiene de cierto que usted compra pasilla y da pasilla para escoger? Y es lógico, sí señora, ¿cómo no? Es verdad. Y entonces, ¿cuántos son ustedes para escoger? Y me dijo que eran 4 o 5 personas. Y le dije, ¿cuántos bultos es capaz de escogerme en la semana, entregándole un lunes a las 7 de la mañana y recibiéndole el día viernes
a las 5, 5:30 de la tarde y medio que 20 euros. Y señora, pero estamos hablando en claro. La palabra mía es una. Si me dice 20, me entrega 20 escogidos. Porque yo no manejo plata mía, yo manejo plata ajena. Entonces, yo debo, si quiero trabajar, tengo que ser una persona responsable en mi trabajo. Entonces, así mismo me toca que exigirle a usted con mucha pena y con mucho respeto, pero si es capaz de 20 bultos, 20 bultos le traigo y 20 bultos me entrega los viernes por la tarde. Y me dijo que sí. ¿Dónde es su casa? Y me dijo en la Aurora 1, donde termina la pavimentada, una casita feita, viejita. Esa es la casa mía. Y le listo, señora, no es problema. Al ser de las 7 yo estaba aquí descargando. Cuando llegó el carro aquí, yo me fié, total. Era la casa que había visto. Me decía que esta es la casa suya. Esta es la casa. Claro que yo la hice de nuevo, pero lo que era la casa, esa era. Ahí mismo, yo quedé totalmente frío. Yo no fui capaz de bajar un bulto. Y no me quedaban en ese entonces me quedan grandes 80, 85, 90 kilos de peso. No me quedan lío para levantar. Así ya no fui capaz de bajar ni un bulto. Y cuando ya la señora estaba así un poquito ya sola, le dije, señora, esta casita que es suya. Me dijo que sí, que era de... Y entonces no la vendí. No, yo no la vendo, no la puedo vender. Y dije, señora, la vida trae muchas cosas bonitas, unas veces dulces, otras veces un poco ácidas, pero igual manera. Si mañana o pasado mañana piensa vender esta casita, me hace bullir. Me gusta esta casita, me gusta. A los 15 días de haberle preguntado ya por la casita, le hicieron al peladito arriba, cuando sabía zona de tolerancia aquí arriba, y le hicieron 18 tiros. No le iban a matar. Porque yo con 18 tiros no mata, no tira 4, 5, 6, 8 a 10 al suelo, estamos ya charlando, estamos recochando. Entonces, gracias a Dios, fue por asustarlo. Gracias a Dios. Y esto por aquí era cabecera todo desde aquí arriba, todo esto era café. Entonces, de aquí al miércoles hice otros 3 tiros, ahí se veían los tiros. Cuando yo compré, ahí estaban los carramplones. Entonces la señora me asustaba, bajó ahí donde yo vivía. Y me dijo, oiga, señor, le voy a vender la casa. Y le dije, ¿qué pasó? Ni que no la vendía. Entonces yo, no, que me pasó que me pasó aquello. Y le dije, señora, lo siento por usted, pero es así, usted toma la decisión, ya es cuestión suya. Entonces la señora me dijo, oiga, pero ¿será que sí le puedo vender? Porque es que yo debo predial, debo agua, debo luz. Le digo, señora, para mi concepto, eso no hay ninguna clase de problema. El problema es que usted acepte que yo recoja las deudas, las cancele, pero esas deudas salen de su plata que yo la contaron por su casa. Y me dijo, no es problema. Y le digo, usted me lo que la casita tiene escritura. Y me dice que sí. Le digo, bueno, señor, entonces un hecho. El martes lo espero para que vamos a hacer los papeles. Y fui a recoger las... Mi niño, entonces, esta casita costó 3 millones de pesos. Se cumplió mi sueño que me presentaron. Ahora, en cuanto al barrio en general, y como pueden ver, es un barrio complicado. Y como pueden ver, y para los que somos de ciudad, precisamente eso es un choque muy grande de realidad en cuanto a ver lo que es la situación. Siendo la misma realidad que muchas personas en Colombia tienen que vivir. Calles empinadas, calles sin pavimentar, canchas poco hechas o canchas sin construir. Son prácticamente la realidad que vive este lugares que no invitan al deporte, lugares que no invitan al arte ni a la recreación. Callejones estrechos y todo en una montaña que ni siquiera tienen los recursos necesarios para poder brindarle seguridad a las personas que viven aquí. De hecho, este barrio es considerado un sector de alto riesgo, siendo que no cuenta con los medios preventivos en caso de una emergencia y que suele presentar algunos problemas por derrumbes constantes, inundaciones, por las lluvias y el río que tiene cerca. Y claro, al presentar un abandono del gobierno, hace que todo se vaya volviendo un pedo. Pues empezando con que el tema de los servicios es bastante mal. El alumbrado público es muy poco y en el acueducto suele presentar bastante inconsistencia. De hecho, cuando hay problemas por los constantes derrumbes o se presenta algún daño, suele pasar un tiempo bastante prolongado hasta que lo arreglan, afectando claramente a todas las familias del sector. Y lo que lo hace para mí aún más trágico es que las personas tienen que pagar hasta 200.000 pesos por servicios que no están en buenas condiciones, dejando mucho que pensar. Cosas que deberían de ser básicas, acá precisamente llegan a ser un privilegio todo. De hecho, algo bastante triste, el barrio ni siquiera está completamente pavimentado. Es triste ver cómo muchas de las fachadas están deterioradas, puertas sin arreglar, escombros en los suelos, fachadas llenas de ropa, secando porque no tienen un espacio digno donde hacerlo, canchas y parques que no están en las mejores condiciones. Y es que haciendo precisamente el recorrido, como ustedes mismos lo están apreciando, es un barrio que cuenta con bastantes carencias y que es un barrio que se nota a simple vista que a día de hoy sigue estando en pie por la misma manutención que han tenido las personas. Pues se nota claramente que la intervención del gobierno ha sido prácticamente nula en sus calles, en sus viviendas, en la seguridad del barrio. Ahora, y como una peculiaridad que me parece bastante interesante, es que precisamente en estos barrios hay una fuerte ola de publicidad electoral, siendo bastante irónico que en lugares que han tenido tan poca intervención por el gobierno sean precisamente lugares en los que se encuentra tanto proselitismo político. Y creo que precisamente en estos momentos electorales, en un momento donde en un barrio como estos hemos visto tanta campaña política de Cepeda, de La Esprella y de Paloma, creo que uno de mis trabajos como creador de contenido es ayudar a concientizar, al menos desde lo que yo creo que es lo correcto. Es que precisamente en Colombia siempre se ha habido una distinción entre ricos y pobres. Si eres pobre, odias al rico, y si eres rico, odias al pobre. Para el rico, el pobre es perezoso y trabajador, y para el trabajador, el rico simplemente es una persona mala, cuando en realidad ambos se necesitan en uno del otro. Ambos somos un mismo pueblo y ambos somos una misma sociedad, y si ambos nos ayudáramos, creo que sería un país mucho mejor. Si el rico generara mejores condiciones de trabajo a la clase baja, les ayudaría a tener una calidad de vida mucho más óptima. Y si el pobre no votara desde el resentimiento y desde el odio hacia el rico, el empresario tendría con qué aportar de mejor manera a que la clase trabajadora estuviera mejor. Así que precisamente en estos momentos de campaña política no te voy a decir por quién votar, sí te voy a invitar a que lo hagas desde el amor y desde la conciencia, para que tengamos una Colombia más unida
De hecho, y hablando precisamente de todo esto, es que me parece muy preocupante los costos de vida a los que se tienen que enfrentar las personas de este barrio. Y es que solo para ponernos en contexto, la mayoría de las personas que viven acá viven de un trabajo informal, siendo conscientes de que la mayoría de ellos ganan entre los 450.000 hasta los 850.000. Siento que muchas personas acaban trabajando en pequeñas tiendas, vendiendo arepas, ofreciendo pequeños servicios. En muchos casos no les da ni siquiera lo mínimo para poder sobrevivir. Mi niño, en mi juventud, fue una persona que fornalié en el campo total de los 16 a los 22 años. La meta que yo tenía desde muy joven era trabajar la madera. En vuelta y revuelta, y después de mis 22 años me hice un taller de banistería y trabajé 32 años en el Águila, la banistería. Hoy me tocó tengo mi herramienta, me tocó el oficio porque la vista se me acabó. O si no, ese sería mi oficio, estaría dándole. Eso es mi sueño, gracias a Dios era mi sueño y lo cumplí. También estuve trabajando en Bogotá y aprendí de construcción. En el oficio no me gustó la manera del cemento, pero a pesar de eso, si mañana me tocara hacer una construcción en material, me comprometí a hacerla porque ya me aprendí el oficio también. Y precisamente teniendo en cuenta esta realidad y este contexto, los gastos de una persona acá me parecen un poco exagerados. Precisamente solo en alimentos una persona podría gastar hasta los 380.000 pesos. En servicios se les puede llegar a ir hasta 150.000. En transporte, salud y educación se suman otros 200.000 pesos. Siendo que solo en cosas básicas, sin contar arriendo, claramente sin contar lujos, una persona acaba gastando 800.000 pesos. Y siendo que la mayoría ni siquiera gana esto mensualmente, pues la realidad de muchas de esas personas es que tienen que reunirse en familias bastante grandes, de hasta 5 personas para poder apenas y lograr sobrevivir. Siendo estos mismos costos tan elevados los que acaban generando bastantes carencias en salud, vivienda, educación, transporte y todas las oportunidades necesarias para que estas familias puedan desarrollarse correctamente. Y es que me parece muy bonito, pues aunque es verdad que hay muchas redes delincuenciales en esta zona, creo que hay una cara de la moneda que es muy importante, y es la gran cantidad de personas trabajadoras, soñadoras y luchadoras que trabajan todos los días, trabajos que les pagan salarios miserables, pero que dejan hasta la última gota del sudor de sus frentes para poder seguir sacando sus familias día a día, cosa que demuestra la berraquera y el perrenque que caracteriza al colombiano, y que ojalá pudiéramos como país construir situaciones más dignas, porque creo que la mayoría de estas personas merecen unas mejores condiciones, porque son personas berracas y trabajadoras que solo merecen cosas buenas. Y de hecho, algo que me sorprendió aún más, la gratitud que tienen estas personas, dejando como reflexión que aunque muchas veces la mayoría somos muy malagradecidos con la vida que llevamos, la gratitud que sienten estas personas día a día al levantarse me ha dejado a mí simplemente sin palabras. No, todo. Yo después de que me encontré a mi compañerita, gracias a mí, ese fue un todo, llenó todo el vacío y el Señor me la colocó en mi camino y desde muy joven. O sea que esa es la meta y aquí estoy comiendo con ella, feliz, con 2 hijos adorables, una niña y un niño, un nietecito muy hermoso, por cierto. Yo sé que mejor que para hablar del estilo de vida, que las mismas personas no lo cuenten. Personas trabajadoras, luchadoras, con sueños y grandes esperanzas, serían lo que fuera por sus familias. ¿Con qué soñaba? Hombre, pues desde muy niño la meta mía, Pito, era un hogar desde muy joven, casado, 2 hijos, 2 niñas, 2 niños, una niña, un niño, lo que Dios me regalara. Y mi misión, la meta fue cumplida, gracias a papá Dios, gracias a Dios. Ya llevamos de matrimonio 46 años larguitos, que me parece un privilegio. Personas que tienen un gran mensaje sobre el amor y que han sabido llevar sus relaciones para tenerlas bien y muy duraderas. Pues mi viejito, a pesar de que dicen que el amor no existe, y yo pues acepto que es la realidad, pero si hay una muy buena comprensión, va uno muy lejos. Si hay comprensión, lo hay todo. Entonces, pues para mi concepto, para lo que yo me he vivido, ese es el mejor punto de partida, entenderse uno bien con la pareja, envolver y desenvolver, porque el carretel si se envolvió y se envuelve porque antes lo envolvía. Así tiene que ser la vida, es un par de personas. Pues para mi concepto, las suyas no sé. Personas trabajadoras, creyentes y serviciales, que no dudan en tenderle la mano a quien los llega a necesitar. Claro. Yo, en mi niño, la verdad, a mí la plata no me ilusiona, porque yo le digo a Dios, no le pido sino, Él dice, pídeme en grande, porque Él dice, no me pida migajas, pídeme en grande, dice Él. Pero yo hasta donde me conozco, papito, yo no tengo mucho con qué servir, pero yo soy el hombre más feliz, papi, poniéndole un favor a una persona. Soy feliz. Hasta ahí me conozco, papito, porque mantengo pelado. ¿Qué será de mi vida yo que de pronto el Señor me da esa plata? Siendo que la plata rompe corazones y acaba vidas. Entonces yo por el lado, en retentiva de mi Biblia, yo la vida mía, tengo 2 bordones. La Biblia de mi compañerita y mis 2 hijos, que me aprecian mucho y los aprecio demasiado. Entonces yo creo que yo no necesito, papito, uno sabe que nace sin ropita y lo tiene uno encima y todavía con su viviendita, que nadie lo molesta. ¿Qué más le pide uno a la vida? Personas con historias de pobreza, pero que han sabido salir adelante, con una sonrisa en su rostro y con la frente en alto. Personas que son agradecidas y que han sabido valorar y apreciar la vida. Papito, en mi juventud vivimos una pobreza grande y eso me hace más fuerte. Eso me hace más fuerte. Pasamos muchas necesidades, pero hoy, que nunca, hace muchos años, no veo una necesidad de esas pasadas, me siento feliz. Para mí fue, mejor dicho, papito, la vida mía, si la uno toda, para mí la vida desde que hago memoria, ha sido muy feliz. Una madre
adorables, hermanos dulces, tiernos. Entonces yo creo que yo no tengo pelos que quejarme. Sí me quejara, ya es que fuera un hombre muy desagradecido, porque yo hace ya 3 años estoy incapacitado de la columna y a mí no me ha desmayado. Yo no dejar de sonreír la persona que aquí llegó y que qué pasó y que porque me duele aquí la persona la otra tiene la culpa. No, es de mi problema, no es el otro que yo quiero saludar y darle mi mano a Marta si la deseo, porque esta mano es de la que la quiera recibir hasta que la persona quiera. Yo creo que para mí, feliz, al medio de mi situación económica que no es muy buena, gracias a Dios. Cuando yo nací no tenía nada y ahora a 90 años tampoco tengo nada. Papito, gracias, papito Dios, feliz. Así que creo que vale más lo que has escuchado que lo que yo podría contarte sobre. Así que tú mismo saca tus propias conclusiones en base a la historia que acabas de ver. Y déjame saber en los comentarios qué opinas tú. Ahora hablemos precisamente de una de las cosas que a mí personalmente me parece más triste, y es precisamente la educación a la que cuenta el barrio. De hecho, es precisamente la falta de educación una de las cosas que más contribuye a la pobreza. Es en muchos lugares similares en Colombia donde la tasa de deserción es bastante elevada. Y un dato bastante impactante, la mayoría de jóvenes que viven en estos barrios ni siquiera alcanzan una educación superior. La mayoría acaba desertando precisamente en bachilleratos o incluso en primaria, precisamente porque buscan trabajo para poder ayudar a sus familias. O una realidad un poco más triste es que muchos de ellos acaban viendo la delincuencia como una mejor opción para poder sobrevivir. Siendo aparte que no tienen ni siquiera condiciones adecuadas, salones en malas condiciones, docentes que no tienen la preparación necesaria y acceso a información que está bastante obsoleta. Logra hacer que la educación en estos lugares sea bastante precaria, lo que hace que precisamente el ciclo se repita. Pues hablando con muchas de estas personas, es que precisamente la mayoría de sus familias tampoco cuentan con una buena educación, haciendo precisamente que sea uno de los motivos por los que estos barrios se mantengan en estas condiciones. Ahora, y como tema central, precisamente al ser uno de los barrios de tolerancia y con el fin de mostrar precisamente la otra cara de la moneda de Colombia, tenemos la seguridad. Y es que no es un secreto que en la mayoría de estos lugares existen grupos delincuenciales, pequeños grupos que se dedican al hurto, al microtráfico, incluso cosas más complejas como los sicariatos, cosas que acaban llevando al barrio a tener un nivel de inseguridad un poco más alto, siendo que muchas familias evitan salir después de ciertas horas. Y muchas personas del pueblo tampoco se acercan a estos sectores en momentos de la noche. Y aunque la policía y la alcaldía han intentado fortalecer la presencia con operativos, la percepción de la gente realmente sigue siendo la misma. Es que es un barrio en el que hay que tener bastante cuidado. Siendo en conclusión, y es que no es uno de los barrios más peligrosos de Colombia, pero sí uno que precisamente ejemplifica lo que muchos barrios de clase baja viven: inseguridad, robos, hurtos, microtráficos, bandas delincuenciales que acaban afectando a todos los pueblos y ciudades del país. Problemas que se van generando poco a poco por el descuido de un gobierno y por personas que no encuentran otras soluciones para poder sobrevivir, siendo la muestra de cómo es necesario gobiernos y comunidades un poco más preocupados por lo que se puede llegar a vivir en estos barrios. Y este fue el recorrido por el barrio de la Aurora. Espero les haya servido para darse cuenta que aunque Colombia es un país muy bello y muy lleno de cosas positivas, también tiene un lado muy oscuro, del que realmente todos nos deberíamos de preocupar. Pues precisamente el país es de todos, y creo que ahorita el momento electoral es precisamente el momento adecuado para que todos tomemos conciencia y hagamos de este un país mucho mejor. Hasta aquí, un video más. No olviden que si les gustó, pueden suscribirse, darle like y comentar qué opinan sobre todo lo que vimos en el video. Nos vemos en una próxima ocasión.